Bueno, y a este video vamos a llamarlo César Vidal y los intelectuales. Y créanme que me voy a dar banquete aquí, porque el punto que ha marcado César, que es un verdadero intelectual y extremadamente destacado, que nadie le puede discutir sus méritos, por la cantidad de libros que tiene, por la cantidad de estudios que tiene, por la cantidad de idiomas que sabe. Es decir, es realmente un individuo descollante a nivel no solo de España o de Estados Unidos, que ahora él es ciudadano americano, sino a nivel mundial. No importa de con qué vara se le mida. Es un hombre descollante y punto. Y que diga esto, yo esto lo estoy diciendo desde hace rato, he tenido más de un video dedicado a esto, famosos y expertos, uno dedicado a los intelectuales, que en 4 partes, así que yo me he dado gusto abordando este punto, ¿no? Del verdadero papel de muchos de estos intelectuales, porque uno ve sus posicionamientos tan extraños y no queda de otra que, bueno, asombrarse de cómo es que esto es así, cómo esta gente se comporta así, cómo es que más que informar desinforman. Y es que desdichadamente esta gente tiene agenda, tiene que comer, como ya he dicho en videos personales, ¿no? Y muchos de ellos sencillamente aprovechan sus créditos académicos, quizás nada justificados o poco justificados, pero bueno, que ahí están, para crearse una fama y un ámbito en el cual después ellos emiten lo que realmente son consignas, no son pensamientos, sino consignas que sus amos que le pagan los mandan a repetir. Le aprietan un botón y ellos dicen lo que tienen que decir y cobran, y punto. Que es lo que parece estar pasando, y algunos de ellos quizás sean suficientemente ignorantes, a pesar de su supuesta intelectualidad, como para estar diciendo estas cosas por su cuenta. Pero eso realmente el mercenario de la pluma es un oficio bastante ya lejano, ¿no? En el tiempo, que siempre ha existido realmente, y su ascendencia se usa para llevar adelante agendas pagadas por los verdaderos dueños, que son los que pagan y no los que emiten esas supuestas ideas. Así pues, veamos a César Vidal diciendo lo que dijo sobre esto, que es más que interesante. Pero ¿cómo es posible que tú te encuentres dentro de los promotores de la agenda globalista gente que está muy versada, que no pinta ni fu ni fa dentro de los tentáculos de poder, ni siquiera dentro de una nación, que son muy versados intelectualmente, y pareciera que no entiendo qué es lo que los lleva a defender una agenda globalista si ni siquiera la entienden y creen que cuando uno habla del nuevo orden mundial les estás hablando de conspiraciones? Bueno, vamos a ver, el que una persona tenga un doctorado no implica que es inteligente. Es decir, esto me da mucha tristeza. O sea, uno tendría la garantía de que si una persona se doctora en algo, pues evidentemente es una persona que mantiene una cierta capacidad de criterio, de discernimiento, etc. Yo tengo 4 doctorados, no creo que ninguno de ellos haya contribuido a hacerme más inteligente, y sí me permitió ver entre mis compañeros de doctorado que había gente que era positivamente idiota. O sea, en el sentido además etimológico, en el sentido griego del término, es decir, el que no sabe nada, no sabe de lo que habla, ¿no? Pero dicho esto, y además creo que hay ejemplos históricos terribles, el país con la mayor comunidad científica en los años 30, inicios de los años 30, era Alemania, y la gente votó a Hitler. Y esto son cosas que hay que recordarlas. Y el número de premios Nobel, de catedráticos de universidad, de eminencias filosóficas que respaldaron a Hitler no fueron 1 o 2 perdidos. Es decir, eso lamentablemente no nos dice mucho, ¿no? Pero luego yo creo que hay otros elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, está más que testado y más que comprobado que si tú desarrollas en medio de una sociedad una campaña de propaganda, el 80% de la sociedad se la cree. Depende de la intensidad, claro, evidentemente, porque pongas un par de comerciales en televisión no sucede. Pero si tú realmente insistes en esto, el 80% tiende a aceptar la verdad oficial que tú le das. El otro 20% desconfía.
Pero incluso el caso de aquellos que se oponen de manera activa es mucho menos del 20%. Ahora, piensa en lo que te voy a decir ahora porque creo que es importante. En estos momentos, más del 80% del material que la gente consume en prensa escrita, en programas radiofónicos, en programas de televisión, en series de televisión, en películas para adultos, en películas de dibujos animados para niños y hasta en documentales sobre la vida de los animales, está producido por solo 7 multinacionales. Wow. Esto excluye a China y a India, lo cual quiere decir que estamos en manos de 7 multinacionales. Bueno, la realidad es todavía peor. Porque esas 7 multinacionales, que son 7 multinacionales distintas, en realidad están en manos de 3 grandes empresas o de 3 y media. Las 3 grandes son BlackRock, Vanguard y Fidelity, y hay una cuarta, por cierto, que su jefe estaba en esta foto al lado del Papa, que es State Street. Y que algunos la llaman la cuarta Big, algunos consideran que es como la 3 y media, pero en cualquiera de los casos, entre estas 3 y media, controlan las 7 que emiten todo lo que estamos tragando. Wow. Si entras en el terreno del entretenimiento, por ejemplo, la música que consumen nuestros jóvenes, que no suele ser los conciertos de Brandeburgo de Juan Sebastián Bach o las sinfonías de Beethoven, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, esa música de entretenimiento que aparece además en los canales de vídeos musicales, etcétera, etcétera, en un 90% está en manos de tan solo 3 transnacionales. Wow. Y cuando de pronto deciden que la angelical Hannah Montana se transforma en la monstruosa Miley Cyrus, no es casual. Y estás hablando de 3 multinacionales nada más, produciendo el 90% de la música de entretenimiento o de embrutecimiento, como tú la quieras llamar, que consumimos en esta parte del mundo. Entonces es muy fácil llevar a la gente en determinadas direcciones, porque solo aquella gente que se pregunta, bueno, pero esto es verdad, realmente cuál va a ser la consecuencia para mis hijos, para mi familia, para mí. Solo aquella gente que tiene una cierta desconfianza porque dice, ojo, que los presidentes, los políticos de mi país generalmente nos engañan. Solo esa gente se pregunta algo. El resto, si tú insistes continuamente y además no permites que nadie diga otra cosa, que presente un análisis alternativo, etcétera, bueno, pues acaban convenciéndose. Y por eso es muy importante el programa que tú haces. Porque lejos de ser el típico programa en el que yo voy buscando breaking news, yo no soy contrario a las breaking news, o sea, creo que forma parte de la sal y la pimienta del periodismo, pero creo que lo más importante no es llegar los primeros, lo más importante es contar la verdad y analizar la verdad para que la gente saque sus consecuencias. Y en ese sentido, la estructura de tu programa es una estructura especialmente necesaria. El breaking news lo puede hacer casi cualquiera, depende de que tengas a alguien que corre y que tú tengas pocos escrúpulos a la hora de contarlo, porque lo que quieres es contarlo el primero sin analizar, sin contrastar y sin comprobar. Pero enfrentarse, como es tu caso, con determinadas situaciones, intentar entenderlas e intentar hacérselas entender a la gente, bueno, eso en estos momentos es la misión del periodismo. Como decía George Orwell, el buen periodismo es aquel que cuenta las noticias que los poderosos no quieren que se cuenten. Y por eso es tan importante el análisis más allá de la inmediatez. César Vidal, el gran César Vidal, esta noche sé que están ansiosos por hacerles preguntas. Ya vamos, un abrazo muy fuerte a Periódico Leal, también de España. Tú eres originario de España, César. Bueno, realmente, créanlo o no, me he dado banquete con este segmento de la entrevista, ¿no? Yo tengo, no los he contado, tendría que ponerme a contarlo, pero no menos de 20 videos dedicados precisamente a estos temas, porque los considero de primera línea, de primera importancia, y dedicado a criticar el tema de los famosos, de los expertos, cómo es que se fabrican, las estrellas, cómo es que todo este mundo de personas relevantes a los que se pretende
que la gente escuche más que a los demás, pues es fabricada precisamente para eso. Es decir, para que cuando abran la boca haya mucha más gente dispuesta a escucharlos a ellos que a los que le dicen la verdad o los que analizan bien los temas, etcétera, etcétera. El caso de César es un caso excepcional, un hombre de renombre, de super renombre, y entonces que opine de esta misma forma, que diga estas mismas cosas, pues otros que serían rebeldes conmigo, pues no lo pueden ser. Así pues, vuelvo a repetir, un tema extremadamente importante, este tema de la manipulación social, del control de las grandes cadenas, es decir, en tan pocas manos, que sencillamente nos fabrican una realidad, porque ese es el punto real, es decir, lo que estamos viendo frente a nosotros, fabricado por estos medios, es una novela igual que cualquiera de las novelas que estamos viendo. Lo único que para sustentarla y que parezca real, utilizan zonas puntuales de la realidad, unidas artificialmente de la forma que ellos desean, y con eso elaboran un discurso que te hacen creer que es la realidad. Y no es otra cosa que una novela. Igual que usted llora en una novela, se ríe en una novela, simpatiza con los personajes, bueno, aquí le fabrican igualito, 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 pero con ciertos elementos reales y con personajes reales, pero uniendo las partes hasta que cuadre a sus intereses. Que Joe Biden ganó la presidencia, que no hay fraude. Para mí ha sido extremadamente duro ver personas, incluso allegadas, decirme que es que no se ha podido comprobar que hubo fraude en las elecciones, que no hay tal cosa como el globalismo, que no hay, es decir, y es que no cabe la menor duda, es decir, un individuo sale a trabajar por la mañana, llega reventado el trabajo por la tarde, a la hora que llegue, y se tira a descansar, y lo único que puede ver son los noticieros, los programitas estos de televisión, los programas con comentaristas más o menos mediocres, algún que otro intelectual que es entrevistado por esos programas mediocres precisamente, y diciéndole cosas que se alejan mucho de la verdad, pero como van tomando elementos de la realidad, uniéndolos artificialmente, vuelvo a repetir, como si fuera una novela, y por personas que uno le atribuye cierta fama o cierta verdadera relevancia, pues sencillamente en su cansancio, su cosa, pues se lo cree, y eso es lo que queda después en su cabeza. Desdichadamente, bueno, estas cifras van coincidiendo. Yo hace poco hice un video donde asumía que solo el 20% de la población más o menos estaba apta para el entendimiento, es decir, para buscar información por sí mismo y buscar que el resto de la población era completamente pasiva y se tragaba lo que le dijeran. Y entonces encontré otra persona diciendo lo mismo, y ahora veo a César Vidal manejando más o menos esta cifra. No sé si es que uno nos estamos haciendo eco de otro en estas cifras, pero parece que todo va siendo cierto. Es decir, que solamente hay un 20% de personas que realmente busca y rasca a ver lo que encuentra. Encuentre o no, algunos más afortunados, otros menos afortunados, pero con esa intención, ¿no? Con ese criterio crítico de no tragarse lo que le dicen, sino ir buscando la realidad. Pero hay un 80% completamente pasivo que es objeto de cualquier suerte de manipulación, y que tal pareciera como que no podemos hacer nada por ello. Tal pareciera como que nada. Y esos son los tontos útiles que después sirven en la política, los que votan en las elecciones por el candidato equivocado, etcétera, etcétera, sin darse cuenta ni de lejos de lo que están haciendo. Y son los que pueden llevar al descalabro a naciones enteras. Y ese tipo de personas son los proyectiles que usan estos manipuladores para llevar sus agendas hacia adelante, sin que nos demos cuenta en algunos casos, sin que la mayoría se dé cuenta en otros, pero bueno, la lleva adelante. Y los dejo, que ya se me acaba de terminar mi tiempo. Esperen por el pitico sagrado.